importante que nosotros sepamos lo que estamos vendiendo, conozcamos nuestro producto. Definitivamente, aunque siempre hay opiniones encontradas al respecto, siempre hay una relación directa, efectiva y exitosa entre las ventas, el producto y el desarrollo de la red de mercadeo. Definitivamente no se puede desligar lo uno de lo otro y debemos saber y conocer a fondo nuestro producto. Por eso, pues, esta noche nos complace que ustedes estén aquí llenando esta sala para escuchar la segunda entrega del entrenamiento especializado para EF-TAPS y EF-TONCA. Definitivamente, la semana pasada tuvimos un gran entrenamiento y esta noche otra vez nos acompaña nuestro líder oro internacional, Tony Seminario, quien se ha convertido pues en un experto en la explicación y el desarrollo de nuestras tecnologías. Hablo de las EF-TAPS y las EF-TONCA. Así que pues estamos felices de poder contar con Tony en esta noche y yo sé que cada uno de ustedes ya está listo para tomar notas, tomar apuntes. Sepan que este entrenamiento se está grabando, así que va a estar luego disponible para todos ustedes, para que lo puedan escuchar nuevamente, puedan repetirlo, puedan afianzar sus conocimientos y también para que puedan compartirlo con aquellas personas que no lo han escuchado. Desde acá, desde Bogotá, Colombia, donde me encuentro ahora, un fuerte abrazo para todos ustedes, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y pues tengo el honor, el placer de presentar a mi gran amigo Tony Seminario. Tony Seminario, bienvenido amigo, buenas noches. Esta sala y este público está esperando que nos compartas todos tus conocimientos. Hola mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Sí, ¿Se me escucha bien? Se me escucha muy bien y grandísimo Tony Seminario. Bienvenido amigo. Gracias Julio, muchas gracias, nuestro gerente para Colombia y Perú. Un saludo hermano, muchas gracias. De igual manera un agradecimiento especial a José Luis de México por todas las coordinaciones. Un saludo a todos los líderes nacionales, regionales, oros y platas y a nuestros distribuidores que están atentos a esta segunda charla de capacitación sobre nuestro producto EF-TAPS y EF-TONCA. Un especial saludo también para el ingeniero Miguel Cabañas, nuestro director para Sudamérica y por supuesto para nuestro líder, presidente y CEO Raúl Serrano. Bien, en esta oportunidad a desarrollar la segunda parte de nuestro entrenamiento. Básicamente vamos a enfocarnos en lo que es EF-TAPS y en lo que es motora de combustión interna gasolina. Voy a pedir a Julio Seller que por favor haga una tercera charla para lo que es el EF-TONCA, específicamente lo que es diésel. Bien, el título le hemos puesto la estimación del rendimiento de combustible en vehículos a gasolina con el uso de la EF-TAPS. Tenemos que entender que los rendimientos del combustible con EF-TAPS van a variar, van a estar en función de, principalmente, el recorrido del vehículo. Es muy importante entender que cuanto mayor es el recorrido del vehículo, lógicamente vas a tener resultados distintos. No es lo mismo un vehículo nuevo que un vehículo con bastante recorrido y con consumo de aceite, inclusive. Asimismo, las condiciones de operación del motor. Lógicamente, operar un tracto camión en Bogotá, Colombia, a 2.600 metros, que tiene inclusive zonas montañosas, que puede pasar de la selva a la sierra y a la costa, pues es totalmente distinto a operarlo en lo que es solamente costa. El tipo de uso del vehículo también. No es lo mismo un trabajo light, un trabajo medium, o duty o heavy duty. Por ejemplo, una volquetera, una concretera que está trabajando en una cantera, una volqueta que trabaja en una cantera, es un trabajo extra heavy duty respecto a el mismo camión que trabaja en costa y por supuesto no hay tanta tierra, no hay tanto polvo.
condiciones especiales es la condición inicial del aceite, en kilómetros. Básicamente, tenemos que entender el primer cambio de aceite, el cual va a salir bastante sucio, y eso lo podemos corroborar por el efecto de limpieza, el tratamiento de limpieza, retirar el carbón y el hollín de la cámara de combustión, y los subsiguientes ciclos de cambio de aceite. Así que nos vamos a enfocar de estas variables en el recorrido del vehículo y, por supuesto, en la condición inicial del aceite en kilómetros. Ahí nos vamos a enfocar en esta exposición. Tenemos que entender, todos los que estamos pues comercializando esta tecnología, que nosotros tenemos un producto extraordinario, pero que hay que conocerlo, que hay que entender cómo funciona. Y para esto hay que tener un conocimiento básico. Hay que entender estos supuestos lógicos sobre el rendimiento del combustible. Les pido siempre revisar cómo funciona un motor de combustión interna. En YouTube existen varios videos en gasolina y en diésel para poder saber lo que son los componentes dentro de una cámara de combustión. Pero tenemos que entender estos supuestos lógicos. Por ejemplo, a mayor recorrido de un vehículo en kilómetros, menor será el rendimiento en el combustible. Lógicamente, se entiende que un vehículo, cuanto más viejo es, cuanto más recorrido es, cuanto más se acerca a su overhaul, lógicamente el rendimiento va a ser menor. Cuando un auto es nuevo, tiene mejor compresión, hay mejor combustión, se optimiza mejor el combustible. Tenemos también un segundo supuesto: a mayor recorrido del aceite en kilómetros, menor será el rendimiento en el combustible. Lógicamente, cuando uno hace su mantenimiento, uno inicia con un aceite nuevo, pues tienes un rendimiento. Si es un vehículo de menos de 50.000 kilómetros, es muy probable que tengas el rendimiento de fábrica, ¿no? Del vehículo, 45 kilómetros por galón, por ejemplo, lo que indica el fabricante. Y cuando te acercas al próximo periodo de mantenimiento, tu rendimiento va a ser menor. Eso es lógico, pero hay que entenderlo. El mantenimiento de un motor determina un mayor o menor consumo de combustible. Por supuesto, hay que hacer el mantenimiento oportuno, y cuando uno se excede 1.000 kilómetros o 2.000 kilómetros más, téngalo por seguro que con la calidad del aceite usted está consumiendo muchísimo más combustible. Por eso es de que los fabricantes ya tienen una estimación, por ejemplo, 5.000 kilómetros para el cambio de aceite. El mantenimiento de un motor determina la mayor o menor vida útil. Por supuesto, cuando uno lleva un buen mantenimiento, cuando uno cambia oportunamente el aceite, pues estás cuidando la máquina. La calidad del combustible es básica para determinar el rendimiento en kilómetros. Así es. Definitivamente una buena calidad de combustible, un buen octanaje, por ejemplo, en la gasolina, te va a permitir tener un mejor rendimiento en kilómetros. Es lógico, más kilómetros por galón. Una buena combustión determina un mayor rendimiento del combustible. Importante entender que no solamente la calidad del combustible, sino también la calidad de combustión. Las bujías, por ejemplo, las bujías apropiadas, un buen mantenimiento. Definitivamente, esto también es muy importante para obtener un buen rendimiento en el combustible. El rendimiento del combustible en trayectos largos es mayor que en ciudad, eso lo tenemos que entender. Los que tenemos un auto sabemos perfectamente que cuando tenemos un vehículo en ciudad tiene un menor rendimiento, y cuando nosotros salimos a carretera, lógicamente el rendimiento es mayor. Las condiciones de operación y el tipo de uso determinan el rendimiento y la vida útil del motor, por supuesto, ¿no? Las condiciones de operación, por ejemplo, condiciones geográficas, ¿no? A mayor altura, pues va a haber menos oxígeno, la mezcla va a ser más rica, va a haber mayor carbonización, va a haber mayor desgaste, en fin. Lógicamente, esa condición de operación es distinta a costa, en donde definitivamente pues vamos a tener un trabajo más light, un trabajo que pues mejora la combustión, posiblemente no tengamos lluvias, no hay mucha contaminación de combustible. Y sobre el tipo de uso, no es lo mismo, por ejemplo, un vehículo que está trabajando con una carga máxima que son 30 toneladas, por ejemplo,
a que ese mismo vehículo le pongan 60 toneladas. Definitivamente, extralimitar el peso o sobrecargar un vehículo, pues hay un menor rendimiento y por supuesto más desgaste de la máquina. Un combustible de mayor octanaje rinde más kilómetros por galón. Sí, efectivamente, usted lo puede comprobar en Perú o en Colombia. Usted le pone una gasolina acá de 90, tiene un rendimiento, le pones una gasolina de 95, tiene mayor rendimiento. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Y en cualquier parte del mundo. Una gasolina con más octanaje, pues, te rinde más kilómetros por galón. Cuanto mayor sea el octanaje de la gasolina, tanto menor serán los restos del hollín. Efectivamente, pues un mejor octanaje de la gasolina básicamente te asegura que va a haber una mejor combustión del combustible y esto a su vez pues va a garantizar que haya menos restos de carbón y hollín. Y eso significa pues más vida útil para tu motor, el aceite mucho más limpio, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando tú tienes un vehículo que está operando con GLP, un licuado de petróleo, pues vas a tener un aceite mucho más limpio, ¿no? Tiene 103 octanos. Cuanto más completa sea la combustión, tanto menor serán los restos de hollín. Eso es muy importante, ¿no? Mantener o hacer un buen mantenimiento de un vehículo para que tenga una combustión de lo más óptima posible, pues va a garantizar menos restos de hollín y por ende que se ensucie menos el aceite y más duración de la vida útil del motor. Cuanto más carbón y hollín exista en la cámara de combustión, menor será el rendimiento. Esto es cierto. Una cámara de combustión que contiene carbón y hollín, principalmente en la cabeza del pistón y en la válvula de escape, lógicamente, pues va a generar problemas de hermeticidad en la cámara y va a generar problemas de autoencendido. Entonces tú estás perdiendo eficiencia en el consumo de combustible. Cuanto más carbón y hollín exista, mayor será la temperatura de operación del motor. Ese es otro de los problemas. No solamente es el mayor consumo de combustible, sino es que, por ejemplo, en el caso de la válvula de escape, más carbón y hollín no asienta bien la válvula de escape y parte de esos gases en el momento de compresión del pistón van a salir a través de la válvula y cuando se haga la chispa con la bujía, pues esa flama que va a salir a través de la válvula de escape le transmite temperatura al múltiple de escape y esto a su vez a la culata o al cabezote y eso genera una mayor temperatura del motor. Cuanto más carbón y hollín en la cabeza del pistón, mayor temperatura pico del cilindro. Eso es lo que vemos comúnmente. La cantidad de carbón que se acumula en la cabeza del pistón genera esta temperatura pico que se eleva de 5 a 12 grados y lógicamente pues existe mayor dilatación de las piezas internas que ya están ajustadas milimétricamente. Al haber esa dilatación va a haber más fricción, ¿no? Al haber más fricción hay más desgaste, pierdes la calidad del aceite y eso por supuesto genera una menor vida útil del motor. Muy importante considerar entonces la temperatura óptima de operación del motor. Cuanto más carbón contenga el asiento de la válvula de escape, menor compresión y rendimiento del motor, por supuesto. En la válvula de escape está gran parte del problema que tenemos en los motores de combustión interna. Nuestra tecnología ayuda muchísimo a la limpieza de la válvula de escape y que ésta siente bien y lógicamente se mejora la compresión. En este caso, cuando existe mala calidad de combustible y mala calidad de combustión, pues se acumula una gran cantidad de carbón y hollín en el asiento de la válvula y eso genera menor compresión, menos potencia y menos rendimiento del combustible. Cuanto más carbón contenga el asiento de la válvula, mayor temperatura del múltiple de escape y del aculato cabezote. Eso lo acabamos de decir, es muy lógico, pero hay que entenderlo, porque es parte de los beneficios que nosotros logramos con el uso de nuestra tecnología. A mayor temperatura del motor, y aquí termina, mayor fricción y desgaste, menor calidad del aceite, porque se contamina de hollín, de carbón, y más consumo de combustible. Finalmente, tenemos que entender que la mayor temperatura del motor pues genera más desgaste, menos calidad del aceite y más consumo de combustible. Así de simple. Todo esto afecta el rendimiento del combustible. Y lo que tenemos que tener claro es que los problemas con la calidad del combustible y los problemas con la calidad de combustión de la máquina generan más cantidad de carbón y hollín dentro de la cámara. Y esto definitivamente nos genera deseconomía,
menor vida útil del motor, se ensucia más rápido el aceite y todo esto nos genera pues problemas en el motor. Hay que entender la saturación de los filtros, por ejemplo, con la mala calidad del combustible, la mala calidad del combustible, los problemas con la bujía, la acumulación de carbón y hollín, sobre todo en la cabeza del pistón y de la válvula de escape, y por supuesto, pues una mala combustión va a generar una mayor cantidad de gases tóxicos emanados al medio ambiente. Otro de los puntos que tenemos que tener bien claro es que los sistemas de inyección, tanto a gasolina y más aún en diésel, requieren hoy un combustible de mayor calidad. Es gracias a digamos, mejoramiento de los sistemas de inyección es que se ha logrado optimizar el consumo de combustible en gasolina y en diésel. Y lo que tenemos que entender entonces, lo importante que termina siendo la calidad del combustible para mantener calibrados los inyectores, para mantener buenas condiciones, sobre todo los inyectores en diésel, que soportan una gran presión, y que por supuesto podrían ser afectados por agua, por sólidos, por una serie de impurezas que podrían generar problemas serios en los inyectores bomba. Existe un gravísimo problema en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos. No entendemos cómo es posible que en empresas no exista un programa de limpieza de tanques de combustible. Es muy importante esto. Básicamente eliminar todo el agua, los sólidos, la borra, los sarros y la contaminación microbacteriana que se genera en los tanques es muy importante para mantener calibrados los inyectores y evitar fallas prematuras de los sistemas de inyección. Básicamente dicen, en gasolina también se recomienda limpiar, sobre todo cuando son condiciones agresivas, como en Colombia, en donde pues estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y tenemos problemas de lluvia constante, variaciones de temperatura, y sabemos que las estaciones de servicio tienen los tanques subterráneos, así que lógicamente si ellos no limpian los tanques, esas impurezas van a terminar en los nuestros, sea gasolina o diésel. Pero también hay que entender que en diésel el tema es mucho más delicado por la condensación de agua que permanentemente generan los tanques. Otro de los puntos importantes es el carbón que se acumula en el asiento de la válvula de escape y que genera un tremendo problema al motor, incrementando la temperatura y, por supuesto, el mayor desgaste, el mayor consumo de combustible y la pérdida de la calidad del aceite. Esto es muy importante. Los resultados, finalmente, de la acumulación de carbón y hollín lo vemos en la menor vida útil de la máquina. Definitivamente, el carbón que se acumula en la cabeza del pistón y en las válvulas de escape terminan generando gravísimos problemas y daños internos en la máquina, con un mayor consumo de combustible y una menor vida útil del motor. Tenemos un caso en Colombia, por ejemplo, con motores de tractocamiones Cummins, que no han llegado ni siquiera a sobrepasar los 500.000 kilómetros, están 400.000 kilómetros cuando los motores deberían llegar al menos a 1.000.000 de kilómetros. En una empresa que tiene 150 camiones y cuya pérdida es millonaria. Así que tenemos que entender lo importante que es la reducción del carbón y el hollín, justamente mejorando la calidad del combustible y la calidad de combustión. Y la destrucción prematura del motor por la acumulación de hollín. Definitivamente esto es un tema que es lo que le resta la vida útil del motor, porque el hollín finalmente es el que se acumula y el dispersante del aceite llega un momento en que pues, ya no lo puede dispersar, simplemente se aglutina y ya no a un tamaño de 0.03 micrones, que lógicamente ahí no haría ningún daño, pero en la medida en que se va acumulando, pues puede llegar a tener tamaños de 1 y 2 micras, en donde sí podría estar haciendo el efecto lija, desgastando la máquina permanentemente, y eso sí va a afectarnos tremendamente en la vida útil del motor. Por eso también es interesante e importante considerar que en el primer periodo, justamente de la F-TAPS o la F-TONCA, comenzamos a limpiar de este hollín y ese aceite va a terminar muchísimo más sucio de lo normal. Genera un mayor consumo de combustible. Entonces, muchos distribuidores, lamentablemente, tienen una óptica errada y piensan de que en el primer cambio de aceite vamos a tener resultados, los mejores resultados, y esto no es así.
porque en el primer cambio de aceite se está dando el tratamiento de limpieza en mayor medida dentro del aceite y lógicamente resultados negativos, pero eso no significa que la tecnología no funcione. Ojo, ahí se está cometiendo un error y lo vamos a explicar en adelante con unos gráficos que creo yo les va a permitir tener una mejor idea de cómo funciona nuestra tecnología. El rendimiento del combustible con FTAPS definitivamente, por ejemplo, va a permitir que un vehículo con menor recorrido pues va a tener un mejor rendimiento en el combustible con FTAPS. Sí, efectivamente, los vehículos nuevos, los vehículos que tienen menor recorrido, cuando se les aplica la FTAPS, pues tenemos rápidamente una limpieza y acondicionamiento y una maximización de las propiedades de superaditivo y catalizador. Entonces, tenemos rápidamente un rendimiento dentro de lo óptimo, de lo que nosotros siempre indicamos en gasolina, 25%, inclusive podemos superar ese 25%, lo hemos tenido. También en vehículos que ya tienen su recorrido, podemos decir que tenemos un buen rendimiento, pero no va a ser el mismo rendimiento de un vehículo nuevo. Un vehículo con aceite nuevo tendrá un mayor rendimiento en el combustible, por supuesto que sí. Iniciar con la FTAPS o la FTOCA con aceite nuevo nos va a dar definitivamente la posibilidad de que no se nos cruce la calidad del aceite con el rendimiento del combustible. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Claro que muchos particulares no van a entender cambiar el aceite para que tú inicies la prueba, pero sí tienes que saber de que con un aceite con más kilometraje y cercano al cambio o mantenimiento o reemplazo del aceite, pues si inicias la prueba vas a tener un menor rendimiento. Entonces, es lógico comenzar con un aceite nuevo, sobre todo para flotas, para no perder la oportunidad de mostrarle que nuestra tecnología funciona. Un motor con su mantenimiento al día y con las FTAPS determinará un menor consumo de combustible, por supuesto. Un buen mantenimiento y el uso continuo de nuestra tecnología va a garantizar un menor consumo de combustible porque estamos mejorando la calidad del combustible y mejorando la calidad de combustión. Un motor con mantenimiento oportuno y las FTAPS determinará una mayor vida útil. Así es, un mantenimiento oportuno, el uso de nuestra tecnología de manera continua va a garantizar más kilómetros de recorrido antes del overhaul y tanto en kilómetros como en horas para una maquinaria. Esa es una mayor vida útil. Porque la calidad del aceite, la lubricación, las propiedades del aceite van a mejorar en la medida en que pasemos de un primer ciclo a un segundo ciclo en el aceite, es decir, un segundo cambio, un tercer cambio, un cuarto cambio en el aceite. Una mejora en la calidad del combustible, que es la propiedad del superaditivo, determinará un mayor rendimiento. Así es. Nuestra tecnología justamente mejora la calidad del combustible porque estamos pues colocando más carbón, más hidrógeno, ¿no? Carbono e hidrógeno que nos permite mejorar la calidad del combustible, ¿no? Con estos organometálicos. Por lo tanto, vamos a tener un mejor rendimiento. La mejora en la calidad de combustión respecto al catalizador determinará un mayor rendimiento. Así es, el catalizador pues va a acelerar y va a completar el quemado del combustible dentro de la cámara. Los enlaces de metales van a salir disparados en todas las direcciones de la cámara, inflamando o explosionando mejor la mezcla aire-combustible. En el caso de los gasolineros hablamos de una explosión. En el caso de los vehículos a diésel hablamos de una inflamación, una mejor inflamación del diésel. En trayectos largos se limpia con efecto detergente y acondiciona mejor la cámara de combustión, el antifriccional, que en ciudad a bajas revoluciones del motor. Yo siempre les recomiendo a los distribuidores que de los 4 tanques en gasolina o de los 8 tanques en diésel, siempre para acondicionar bien una máquina, pues hagan trayectos largos, sobre todo por los 2 últimos en gasolina o los 2 últimos en diésel, para que el efecto detergente y el antifriccionante termine de acondicionar la máquina. Aunque con toda seguridad el acondicionamiento del motor se va a ir dando en los siguientes periodos de cambio de aceite y va a ir mejorando el rendimiento. Un mayor octanaje con las FTAPS 4.4 octanos rendirá más kilómetros por galón, como superaditivo, por supuesto. Estamos mejorando la calidad del combustible.
Cuanto mayor sea el octanaje de la gasolina, tanto menor serán los restos de hollín. Mejora de la calidad del aceite, por supuesto. Si estamos mejorando el octanaje en la gasolina, con la propiedad de superaditivo, pues menores serán los restos de hollín, y esto significa que vamos a tener una mejor calidad del aceite. Cuanto más completa sea la combustión, tanto menor serán los restos de hollín. Así es, una mejor combustión genera menos restos de hollín, mejora la calidad del aceite. Cuanto encendido y compresión, mayor será el rendimiento. Así es, en la medida que se limpia el carbón de hollín, se limpia el carbón de la cabeza del pistón y de la válvula de escape, pues vamos a tener un mejor rendimiento del combustible, porque vamos a tener una mejor compresión en el motor, y por supuesto vamos a evitar que el combustible se prenda antes de que el pistón llegue al punto muerto o superior, en donde la bujía tiene que hacer la chispa. Cuanto menos carbón y hollín existe en la cámara, lógicamente, menor será la temperatura de operación del motor. Así es, y eso mejora la calidad del aceite. Menos carbón y hollín, definitivamente, dentro de la cámara va a mejorar la temperatura del motor, y eso, por supuesto, mejora la calidad del aceite. Sin carbón y hollín, en las cabezas de los pistones, menor temperatura pico de los cilindros. Aquí indicamos que se reduce de 5 a 12 grados centígrados, y esto significa motor. Ahí es donde indicamos que reducimos la temperatura pico del cilindro, se reduce la temperatura del motor. Y por último, si un motor trabaja a la temperatura recomendada por el fabricante, habrá menor fricción, menor desgaste, mejor calidad del aceite, o sea, una mayor vida útil del motor y un menor consumo de combustible. Les he querido explicar esto porque ustedes tienen que entender cómo llegamos desde lo más básico hasta finalmente el rendimiento del combustible, que es lo que nosotros queremos con nuestra tecnología demostrar. Pero existe un vínculo y un estrecho, digamos, algo muy vinculante entre la calidad del aceite y el rendimiento del combustible. Eso lo tenemos que entender. Por ende, tenemos que entender que en el primer cambio de aceite, donde se contamina con hollín, pues no vamos a obtener los mejores resultados tanto en FTA como en FTONCA. Y aquí vamos a mostrar algunas gráficas. Aquí comienza el tema de las gráficas, quiero que le presten atención, por favor. Tenemos rendimientos en vehículos hasta 50.000 kilómetros o 2 años. Hay vehículos nuevos, considerándolos nuevos, 4 ciclos de cambio de aceite. Un ciclo puede ser, por ejemplo, en vehículos, cambio de aceite de 5.000 kilómetros. Puede ser 5.000 kilómetros, primer ciclo, segundo ciclo 5.000 kilómetros, tercer ciclo 5.000 kilómetros más, cuarto ciclo 5.000 kilómetros más, serían 20.000 kilómetros. Y ahí vamos a ver las propiedades que son los efectos positivos. Los efectos positivos que tiene nuestra tecnología. Hay un efecto detergente, que es el inicial. Existe otro antifriccionante, que es también positivo y va en aumento. Tenemos otro que es el superaditivo, que es una constante, y el catalizador, que también va en aumento. Esos son los efectos positivos. ¿Y cuál sería el efecto negativo? La calidad del aceite. ¿Con qué aceite yo inicio? Aquí, por supuesto, todas estas gráficas están considerando que ustedes inician con el aceite nuevo. Ojo con lo que estoy diciendo. Todas estas gráficas incluyen que yo estoy iniciando con aceite nuevo. Entonces, si yo inicio con aceite nuevo, por ejemplo, voy a tener un rendimiento neto entre los efectos positivos y el negativo de la calidad del aceite. Un vehículo 100%. Eso es lo que cambio de aceite, lo que estamos tener aquí en cuenta, por favor. Si ustedes analizan matemáticamente los números, ojo que esto es una proyección en base a mi experiencia, mi conocimiento, he podido ir registrando ciertos patrones. No significa, por si acaso, que esto sea absoluto y sea la verdad. Ojo, tratando de explicar el conocimiento para que ustedes tengan una idea de cómo funciona
lo vamos a colocar con Excel, una pequeño programa que vamos a hacer para que todos ustedes luego puedan registrar el recorrido del vehículo total con el recorrido del aceite y nos puedan ir indicando los rendimientos que van saliendo. Esta información del patrón y el comportamiento que estamos indicando aquí. Pero lo importante que quería decirles era lo siguiente. El superaditivo, como ustedes ven ahí, es una constante, 5%, porque independientemente de las condiciones de operación del motor, del tipo de uso, del recorrido, de la calidad del aceite, independientemente nosotros mejoramos la calidad del combustible, que es una constante. Anteriormente, el antifriccionante, bueno, el antifriccionante depende principalmente de ¿quién? De la limpieza, es decir, del efecto detergente. Es como en su casa. Usted no va a echar cera, limpiar el piso. Primero limpia el piso, después echa la cera. Lo mismo. Usted tiene que limpiar la cabeza del pistón y la válvula de escape principalmente para luego poder recubrir con esta, y sobre todo en el cilindro, ¿no? Evitar el rozamiento metal con metal entre el pistón y el anillo y el cilindro. Pero este es un proceso. El antifriccionante depende del trabajo inicial que haga el efecto detergente. El catalizador, que va a estar en función de ambos, porque el catalizador definitivamente va a maximizar su operación, es decir, va a mejorar la combustión en la medida en que la cámara de combustión esté limpia. Y para eso, lógicamente, primero tiene que estar el efecto detergente, el antifriccionante, seguramente va a mejorar la combustión, pero el catalizador se va a maximizar siempre y cuando la cámara, lógicamente, esté limpia y acondicionada ya con la película antifriccional. Van a notar estos porcentajes y esta trayectoria, que es un patrón lógico lo que sucede. Ahora, también en cuanto a la calidad del aceite, si ustedes se dan cuenta, el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, la calidad del aceite va de -8. ¿Qué significa ese negativo? Significa, esto es lo que está afectando al rendimiento del combustible. Recuerdo haberles dicho de que para un motor gasolinero podemos perder rendimiento de combustible debido a la calidad del aceite entre un 8 a un 11%. Un 8% puede ser un vehículo nuevo, un 11% puede ser con un vehículo ya de más de 200.000 kilómetros. Entonces, ¿qué significa? Que este aceite, esta calidad de aceite, como va a ir mejorando, va a ir afectando en menor medida el rendimiento del combustible. Y por esa razón, en la medida en que voy avanzando en los ciclos, en los periodos de cambio de aceite, voy mejorando en cuanto al rendimiento del combustible, el rendimiento neto. Un 20%, lógicamente luego un 26%, un 27%. He podido corroborar que en el segundo cambio de aceite, por ejemplo, una máquina superan el 30 hasta el 40%. Pero, ok, acá estamos haciendo lo que en promedio estamos observando. Existen algunos otros casos especiales, pero definitivamente tenemos que siempre tratar en el promedio. Entonces, en una primera etapa de limpieza de carbón y hollín, el efecto detergente y la formación de la película antifriccionante, que mejora la lumbricidad, es decir, hay menos desgaste de la máquina, menos partes por millón. ppm significa partes por millón de metales en el motor, ¿ya? Porque hay un menor desgaste. Mejora, lógicamente, mejora la cámara de combustión, menos hollín, menos carbón y con la película antifriccionante. Para que ustedes entiendan, entonces existen dos etapas. La primera etapa de detergente más el antifriccionante, un 15%. Y la segunda etapa, superaditivo y catalizador, que se va a maximizar, otro 15%. Entonces tenemos un 30% que suma nuestra tecnología, pero a su vez también le resta la calidad del aceite. Y por eso neteamos combustible y nos da este patrón. Como les vuelvo a repetir, el patrón busca explicar básicamente lo que hoy tenemos con esta tecnología y que ustedes entiendan que es importante considerar dos variables. Primera, es el recorrido de la máquina, recorrido total en kilómetros de la máquina. Recorrido del aceite en kilómetros. Un aceite nuevo definitivamente va a tener este resultado. Yo comienzo con un aceite, por ejemplo, en un vehículo nuevo, por ejemplo, un aceite de 4.000 kilómetros y comienzo el proceso de limpieza con un aceite nuevo. Imagínense ustedes, ¿creen que va a tener el rendimiento del 12%?
No, por supuesto que no. Quizás un 1% cada 1000 kilómetros, asumiendo un valor, que el rendimiento baje 1% cada 1000 kilómetros que tenga el aceite. Si tiene 4000, 4 por el 1% menos 4%. Menos 4% respecto al rendimiento neto del 12% tendría un 8% positivo. Pero estoy comenzando con un aceite de 4000. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender nuestra tecnología, que quizás es mucho más ilustrativo para muchos de las personas que nos están viendo. Combustible es lo mismo de lo que hemos visto numéricamente, pero en gráficas. Ahí vemos el detergente, el antifriccionante, en color gris, el catalizador en color mostaza, negativo, lógicamente, y el rendimiento neto del combustible en color verde, verde oliva. Entonces, ahí vemos cómo se netea y cómo en un vehículo nuevo, lógicamente, alcanzamos rápidamente lo que nosotros indicamos, un rendimiento de un 25%, ¿no? Pero no en el primer cambio de aceite. En el segundo y en el tercero podemos ya estar con estos rendimientos, porque hay un acondicionamiento, una limpieza y, por supuesto, una maximización de la propiedad de catalizador y superaditivo. Para vehículos, entonces, de 50.000 a 100.000, pues vamos a ver cómo la calidad del aceite nos viene afectando y el rendimiento va a ser menor, 8% de rendimiento neto. Va a ir mejorando un segundo ciclo de cambio de aceite a un 16%, a un 20% del tercer cambio y a un 25%. El vehículo todavía es nuevo, tiene de 50 a 100.000 kilómetros, está en óptimas condiciones, probablemente tenga 4 años, 5 años. Y vamos a tener un mismo resultado, considerando que el detergente y el antifriccionante llega a un 15% y el superaditivo y catalizador también. Se maximiza. Es un carro en buenas condiciones, hasta 5 años. Y vemos también en la gráfica el rendimiento, efectivamente, es, digamos, el rendimiento neto, no es tan explosivo como un auto nuevo, pero sí nos permite darnos cuenta que la calidad del aceite efectivamente nos resta, pero también se ajusta finalmente a un cuarto ciclo en el cambio de aceite y mejora el rendimiento. Cuando decimos menos 5% ahí, por ejemplo, significa que si tu vehículo antes, pues con aceite nuevo te rendía 45 kilómetros por galón, a cambio te rendía 40 kilómetros por galón, esa brecha ya no va a ser de 45 a 40, sino probablemente sea de 45 a 43. ¿Por qué? Porque la calidad de tu aceite está mejorando, porque hay menos carbón, menos oído. ¿Se dan cuenta? Porque se ha mejorado la calidad del combustible, porque se ha mejorado la calidad de combustión. Y ese aceite va a estar más limpio. El aceite del motor es como la sangre que nosotros tenemos. Si los niveles de glucosa, los niveles de colesterol se mantienen en óptimas condiciones, nosotros lógicamente vamos a ser unas personas saludables. Estos problemas van a generar una serie de complicaciones a los riñones, a la vista, en fin, ¿no? El rendimiento entonces para vehículos de 100.000 a 200.000, lo vemos ahí, rendimiento mucho menor, rendimiento neto del 3% para un primer cambio de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, lógicamente, tiene, digamos, es mucho más agresivo porque ya hay cierto desgaste. Hay un menos 10%. Cuando iniciamos con un motor nuevo estábamos en menos 8%. Ahora ya tenemos un menos 10% en el primer cambio. Acordémonos que va a haber más carbón, más hollín, y lógicamente ese hollín se va a ir acumulando en el aceite. Y por lo tanto, en el momento de netear, yo voy a tener una calidad de aceite que va a ser, digamos, va a contener más cantidad de hollín. Y el rendimiento va a ir mejorando paulatinamente hasta llegar a un 20%. Definitivamente un auto de 100.000 a 200.000 kilómetros probablemente no me rinda lo que sí me rinde un auto de menos de 50.000 kilómetros, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, que el efecto detergente antifriccionante ya no llega al 15%, llega a un 13%. El catalizador llega a un 14%, ya no llega a un 15%. Porque es lógico, ya hay cierto desgaste y el catalizador, por más que quiera optimizar la combustión, hay cierto desgaste en la válvula de escape, en los anillos, y hay un recorrido, y es lógico, ¿no? No se va a poder optimizar
la mezcla de aire combustible, habiendo ya cierto desgaste. Bien, tenemos también ahí la gráfica que paulatinamente nos puede indicar. Imagínense ustedes aquí, este es con un aceite nuevo. Yo tengo un vehículo de 100.000 a 200.000 kilómetros y inicio con un aceite nuevo, y para la prueba pues me da un rendimiento neto de 3%. Pero ¿qué pasa si usted se encuentra con un cliente que tiene 4.000 kilómetros en el aceite? Imagínense usted, para este vehículo. Definitivamente pues va a tener probablemente, si no considera el aceite como nuevo, sino que tiene 4.000 kilómetros, probablemente el efecto no sea del 3% positivo, sino probablemente tenga usted un 10% negativo. ¿Por qué? Por la calidad del aceite. Lo vuelvo a repetir. Eso afecta. Y lógicamente, en la medida en que pasemos el primer cambio de aceite, porque en 4 tanqueadas, un tanque aproximadamente te rinde para un vehículo 400 kilómetros más o menos 10%. Entonces, 4 tanqueadas tranquilamente pueden ser 1.600 más o menos 10%. Si cambio cada 5.000 kilómetros, definitivamente yo voy a tener este proceso en el primer cambio de aceite, pero ese aceite va a salir más carbón, más sucio, y por ende no voy a tener el máximo ahorro. En todo caso, lo voy a ir viendo a partir del segundo, tercer y cuarto cambio de aceite, porque va a ir mejorando la calidad del aceite en la medida en que también las propiedades se van, digamos, van llegando a sus máximos. Ya no llega a su máximo, ¿no? Porque es lógico ya una máquina con 100.000 a 200.000 kilómetros. Por último, una máquina de más de 200.000 kilómetros, pues tenemos aquí ya una máquina con cierto desgaste, probablemente algún consumo de aceite, y por ende, si inicio con aceite nuevo, el rendimiento de repente no lo va a notar. En todos los demás casos va a notar más potencia, más pique, todo lo que quieras, pero aquí te va a decir probablemente, mira, ¿sabes qué? No he notado el ahorro. Lógicamente, tienes un carro con una contaminación del aceite que ya arranca con el menos 11% a los 5.000 kilómetros. Como les dije yo, de 8 a 11% se ve afectada el rendimiento del combustible por la calidad del aceite entre un aceite nuevo y un aceite para cambiarlo. Entonces, ¿pero qué pasa si tú inicias, por ejemplo, aquí en este ciclo 1, inicias con un aceite de 4.000 kilómetros y le echas la FTAP? Va a comenzar el proceso a quitar el hollín. ¿Qué crees que va a pasar? Pues aquí vas a tener un rendimiento negativo. Por supuesto, y por eso que muchos distribuidores cuando han regalado una dosis han cometido el peor error de su vida, porque están quemando el producto y están quemando prospectos. No se regala dosis, se regala tratamiento completo, e inclusive siempre les recomiendo, por favor, no prometan grandes ahorros en el primer ciclo o cambio de aceite. Que la tecnología va gradualmente acondicionando y va mejorando el rendimiento. Pero es a partir del segundo ciclo en donde uno ya puede obtener, por ejemplo aquí, un 7%, ok, claro, para una máquina que ya tiene cierto desgaste, y quizás pueda hacer más. Patrones, por si acaso, esto no es la verdad absoluta, no estamos diciendo que efectivamente esto es así, se cumple para todo el mundo. Lo que estoy tratando de ayudarles es a que ustedes tengan el conocimiento estructurado por dónde van los patrones y cómo es que las diferentes propiedades de TAPS pues ayudan de manera positiva, pero a su vez existe un efecto negativo respecto al aceite. Una etapa de limpieza y acondicionamiento, una etapa de uso continuo, ¿correcto? La etapa de uso continuo probablemente sea el segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo, donde se va ajustando. En el ciclo 1 no puedes prometer grandes ahorros. Eso tienen que entenderlo. Y tienen que saber que se afecta principalmente dos variables, tienen que tener en cuenta. Primero, recorrido total de la máquina. Y segundo, si comienza con un aceite 0 kilómetros, un aceite nuevo, definitivamente los resultados. Bien, asimismo aquí, detergente más antificcionante, pues ya no va a llegar al 15%, quizás será un 11%. Y el superaditivo y catalizador no se va a maximizar, no va a llegar al 15%, sino a un 12%. ¿Esto por qué? Porque tenemos una máquina con cierto desgaste. Lógicamente, el desgaste de válvulas, hay desgaste de anillos, no va a ser la perfecta, y parte de los gases de la combustión pues van a ir al cárter, no se van a quedar en la cámara. Entonces, entendamos esto para poder comenzar a observar que estas propiedades
es siempre y cuando, lógicamente, el vehículo sea más nuevo, pero cuanto más se acerque a un overhaul, lógicamente, las propiedades no van a poder maximizar, sus límites, ¿ok? Bien, aquí tenemos también la gráfica, y aquí muy importante entender entonces la calidad del aceite, que parte de un menos 11%, ojo que estamos partiendo con aceite nuevo en todas estas gráficas, y a esto tendría que usted sumarle, imagínese usted, un aceite con 4.000 kilómetros, si usted inicia con un vehículo de más de 200.000 kilómetros, ¿qué cree? ¿Que le va a salir un resultado positivo? No, definitivamente, ¿qué le va a salir? Un resultado negativo. Entonces, tiene que entenderlo. Bien, para que usted tenga una idea también del comportamiento de cada propiedad. Ahí vemos, por ejemplo, a la gente le hemos asignado un valor 5%. Vemos que efectivamente para un vehículo de hasta 50.000 kilómetros, pues rápidamente está trabajando sobre el 5%. Un vehículo que tiene poco carbón y hollín en la cabeza del pistón y en la válvula escape, rápidamente limpia el efecto detergente. Le estamos dando un máximo valor. Para un vehículo de 50.000 a 100.000, vemos que inicia con un 4% y después posteriormente el segundo ciclo o cambio de aceite ya se maximiza y estamos sobre el 5%. De 100.000 a 200.000, el efecto detergente inicia con un 3%, limpiando paulatinamente, el aceite estará en un 4%, el efecto limpieza, está limpiando la cabeza del pistón, la válvula, y en un tercer cambio de aceite terminará lógicamente ya estar limpia esa cámara de combustión, pero no es que inmediatamente en los 4 ya va a estar limpia esa cámara, no señores, no la tecnología. El carbón y el hollín que se acumula en la cabeza del pistón y en la válvula de escape es muy duro, paulatinamente, por supuesto, va a ir mejorando la válvula, se va a ir asentando cada vez mejor, pero toma un tiempo, porque además tienen que considerar que en la medida en que el vehículo también tiene más recorrido, lógicamente también va a haber una mayor cantidad de carbón y hollín. Tiene lógicamente pues tolerancias que se van perdiendo, lógicamente pérdida de compresión por mayor desgaste de anillos y también de las válvulas. Es lógico. En los vehículos de más de 200.000 kilómetros vamos a llegar finalmente a limpiar, sí, y iniciamos de un 2% hasta llegar a un 5%. Esto, como le digo, simplemente son patrones para que ustedes entiendan el conocimiento. No quiero decir que esto sea la verdad absoluta, ni tampoco podemos decir que esto tiene una base científica para decir, sí, así es como funciona. De ordenar el conocimiento para que ustedes entiendan un modelo que estamos queriendo, digamos, un modelo econométrico que estamos formando, porque esto finalmente lo vamos a determinar. O sea, finalmente vamos a crear un Excel que nos permita ir colocando toda esa información y finalmente, cuando tengamos una gran cantidad de datos, vamos a poder contrastar si estos patrones eran los correctos y si no eran los correctos los vamos a ir ajustando. Pero ténganlo por seguro que ya habrá una función matemática y una metodología científica que va a permitir efectivamente determinar pues cómo nos va a ir con un vehículo de cierto recorrido y con un aceite limpio o con un aceite de tantos kilómetros. ¿Okay? Esa es la idea. El antifriccionante, ahí vemos, el antifriccionante pues funciona mejor, nuevo, porque como es nuevo, tiene poco carbón y hollín, el efecto detergente lo hace que tiene la sala que la ha limpiado hace 2 días, rápido va a hacer y rápido va a encerar. Pero si esa sala tiene 15 días sin limpiar, tengo por seguro que se va a demorar mucho más, ¿no? Y lógicamente va a demorar para encerar, ¿no? Es lo mismo, ¿ah? Entiéndalo de esa manera, ¿ok? Entonces, ahí partimos de un 2%, por ejemplo, en azul, para un vehículo de 50.000, rápidamente llegamos a maximizar en un segundo, tercer y cuarto ciclo, ¿no? El antifriccionante, ya desde el tercer ciclo lo estamos considerando, se está maximizando. En el caso de vehículos de 50.000 a 100.000 kilómetros, pues parte de un 1% y finalmente termina también en esa trayectoria. Los patrones van hacia esa trayectoria, pero no se maximizan, obsérvense ustedes, para los vehículos de 100.000 a 200.000 y más de 200.000. Llegan a valores, sino del 8% y del 6%. ¿Por qué no se llega a maximizar el antifriccionante? Porque ya hay cierto desgaste. O sea, nuestra tecnología tampoco va a reemplazar el desgaste
que hay en la máquina. Eso es imposible. Pero simplemente ya cuando un vehículo lógicamente está consumiendo aceite, está consumiendo aceite. Nuestra tecnología no va a agarrar y va a sellar y va a construir efectivamente un metal ahí para que selle y evite el consumo de aceite. O sea, definitivamente eso no va a ocurrir. Nuestra tecnología no repara máquinas. Ojo. Sí puede ayudar en el ajuste, efectivamente, pero en la medida en que el vehículo tiene más recorrido, definitivamente vamos a tener un efecto antifriccionante, no se va a maximizar. El catalizador tiene un comportamiento muy similar, y ojo que el antifriccionante y el catalizador son las dos básicas, propiedades sobre las cuales descansa esta tecnología. Lo que nosotros tenemos es una tecnología avanzada de metales. El catalizador con los metales, lógicamente, trata de que la mezcla aire-combustible explosione al máximo y se aproveche al máximo la inyección de combustible, aire-combustible, y esta combustione, ¿no? Pero obsérvese que el catalizador, pues vamos a tener este catalizador, trabajando de mejor forma en un vehículo nuevo rápidamente, que en un vehículo que está con más de 200.000 kilómetros. Y también no vamos a esperar que los vehículos, por ejemplo, de 100.000 a 200.000, apenas alcanza un 9%, y en el caso de un vehículo de más de 200.000, pues alcanzará un 7%, ¿no? Solamente para los casos de vehículos de más de 100.000 kilómetros podemos llegar a establecer que efectivamente el catalizador puede terminar de llegar a su máximo límite, y por eso podemos considerar estas gráficas. Esto lo vamos a probar, le vuelvo a repetir, no es una verdad absoluta, lo que queremos es enseñar el conocimiento y el comportamiento, estamos generando patrones, ¿ok? Como superaditivo, una constante, ¿vale? Independientemente de la condición de la maquinaria, el tipo de uso, del recorrido del motor o del aceite, independientemente de eso, nosotros mejoramos la calidad del combustible y la combustión. La condición del aceite, muy importante la condición del aceite, lo dijimos. En un vehículo nuevo, pues si inicias un vehículo nuevo, normalmente con la F-TAPS, sin la F-TAPS, puedes llegar a un menos 8% de rendimiento. Y en un vehículo ya con cierto recorrido, por ejemplo de más de 200.000 kilómetros, se inicia con un menos 11%. A eso usted agregue el proceso de limpieza en el primer ciclo. ¿Se imagina usted el proceso de limpieza? ¿Usted cree que va a llegar entre menos 8 y menos 11? Definitivamente no. Probablemente tenga un mayor efecto negativo. ¿Por qué? En la medida en que, lógicamente, ese vehículo tenga más recorrido, tener más carbón, más hollín, y eso va a generar que este aceite pues tenga una condición en la cual el hollín, ¿no?, y el dispersante no pueda mantener disperso al hollín, y esto finalmente se aglutine y forme pues tamaño de 1 a 2 micras y genere una mayor acción, ahora sí, mayor consumo de combustible. Así que tenemos que entender que también el aceite va a ir mejorando su calidad. Ojo que vemos en el eje del lado izquierdo está en negativo. ¿Por qué? Porque si vemos el patrón, digamos, es hacia la mejora de la calidad del aceite y por ende mejora el rendimiento. Es decir, un vehículo nuevo, si antes tenías de 45 a 40, ahora vas a tener de 45 a 44 o 43,5 kilómetros por galón. En un vehículo antiguo, de repente, con más de 200.000 kilómetros, ese mismo vehículo, pues de repente tiene un rendimiento de 38 a 32 kilómetros por galón. Ya es un vehículo con cierto recorrido. Pero lo vamos a ajustar y de repente podemos llegar de un 38 a un 35 kilómetros por galón. Entonces se ajusta. ¿Por qué? Porque la calidad del aceite, pues vamos a terminar en un cuarto ciclo con una menor cantidad de partes por millón de metales y también mayor cantidad de paquetes aditivos y detergentes, porque hay menos presencia de hollín, porque hemos mejorado la calidad del combustible y la calidad de combustión. Es lo lógico. En el rendimiento neto finalmente del combustible, pues observamos los patrones que son muy similares, pero definitivamente el rendimiento neto para un vehículo nuevo pues es mejor, tiene una mejor figura que un vehículo que ya tiene más de 200.000 kilómetros. Nosotros vamos pasando de un ciclo a otro,
vamos a ir mejorando en cuanto al rendimiento del combustible. Lógicamente, se limpia la cámara, se forma la película antifriccionante, mejora la combustión y como tenemos ya el superaditivo que mejora la calidad del combustible, esto se va a ir optimizando. Definitivamente, tenemos una tecnología extraordinaria. Hay muchos distribuidores que quizás han hecho unas pruebas, no han tenido este conocimiento, se han visto desilusionados, en algunos casos no han entendido la importancia de la calidad del aceite y la relación que tiene con un vehículo que tiene más recorrido o con un aceite que también tiene un recorrido cercano al próximo cambio. Entonces, han entregado la tecnología y peor aún una dosis o dos dosis y les ha ido mal. Pero esto no significa que la tecnología no funciona, señores. La tecnología funciona. Es una tecnología extraordinaria que básicamente pues, mejora la calidad del combustible y la calidad de combustión. Y lo hace a través de ¿qué? A través de metales. Porque el organometálico tiene dos carbonos, hidrógeno y metales. Y estos metales, lógicamente, al momento que combustiona la mezcla de combustible, salen disparados, haciendo primero un efecto de limpieza, luego forma una película antifriccionante, lógicamente, y el catalizador, en la medida en que siga funcionando y esté más limpia la cámara, va a optimizar la combustión. Y como superaditivo vamos a mejorar el rendimiento porque estamos mejorando con carbón y con hidrógeno el hidrocarburo, que finalmente es eso, hidrógeno, carbono, nitrógeno y otras consideraciones que tiene el combustible, pero básicamente lo que estamos mejorando es la calidad del combustible y la calidad de combustión. Y por supuesto, vamos a tener una cámara limpia, que es lo importante. En una cámara limpia hay menos formación de carbón y hollín y el aceite. Si tú mantienes el aceite en buenas condiciones, definitivamente la vida útil del motor es lo más preciado que vas a tener. Y nuestra tecnología, y les puedo garantizar que si ustedes llegan a hacer pruebas con empresas hasta el cuarto ciclo, que sería el cuarto cambio de aceite, y le toman una muestra de aceite y la mandan a analizar, ustedes van a demostrarle al gerente de flota, al jefe de mantenimiento, al jefe de transporte o al mismo gerente de la empresa, le van a demostrar dos cosas. Mayor vida útil del motor, porque va a tener menos presencia de partes por millón de metales, porque lógicamente hay menos carbón y menos hollín que haga la acción abrasiva. Y ese aceite además va a tener más propiedades de lubricación, más paquete de aditivos y detergentes. No es que no se consume porque hay menos contaminación en el aceite, porque hay mejor en la calidad de combustible y mejor en la calidad de combustión. Entiéndase de esa manera. Entonces sí existe una relación directa entre el aceite del motor y el consumo de combustible. Y esta relación, lógicamente, el aceite del motor va a mejorar en la medida en que nosotros continuemos usando nuestra tecnología y, por supuesto, eso va a generar un menor consumo de combustible. Por supuesto, en una primera etapa, como ya sabemos, el efecto detergente, la formación de la película antifriccionante y en una segunda etapa, la maximización de las propiedades de superaditivo y catalizador. Lo demás nosotros lo conocemos, sabemos que hasta un 15% en diésel, hasta un 25% en gasolina y también en lo que es GLP. Tenemos lo que siempre indicamos, eliminamos los depósitos de carbono y sí, los eliminamos justamente porque estamos mejorando la calidad de combustible y combustión. ¿Mejoramos o aumentamos la lubricación del motor? Sí, pues, la mejoramos porque definitivamente ciclo a ciclo vamos a ir mejorando las condiciones de la cámara. Aumentamos los caballos de fuerza, sella mejor la válvula de escape, se elimina el carbón de la cabeza del pistón y evitamos el doble sentido, mejoramos con el catalizador también la combustión y por ende vas a tener más potencia. Aumentamos la tasa de octanaje con las propiedades de superaditivo, mantenemos limpios los inyectores, válvulas y sensor de oxígeno. Es impresionante la limpieza. Por ejemplo, hace poco hemos mostrado un video sobre la limpieza del tanque y asimismo reducimos las emisiones de gases nocivos hasta un 85%, porque estamos mejorando, y vuelvo a repetir hasta el cansancio, la calidad del combustible y la calidad de combustión, dos aspectos muy básicos que van a permitir minimizar justamente los hidrocarburos que no se quemen dentro de la cámara. Prácticamente va a haber muy poca cantidad de gases contaminantes que pasen a el medio ambiente con nuestra tecnología y eso es algo fabuloso. Por último, las recomendaciones y para
protocolo de prueba, que es muy importante, se la dije la vez pasada. No es lo mismo tratar con un particular que tratar con una flota, con un gerente de flota, con un jefe de flota. A un jefe de flota le va a interesar la vida útil del motor. A un jefe de flota le va a interesar, por supuesto, prolongar los mantenimientos. A un jefe de flota, si tú le hablas sobre la calidad del aceite y la mejora de la calidad del aceite con el uso de nuestra tecnología, le va a interesar de sobremanera, porque ahí está justamente el tremendo ahorro. Usted se imagina mejorar la vida útil del motor un 33% más, demostrando menos partes por millón en el aceite presentes en los metales. ¿Usted se imagina que de cada 3 vehículos usted pueda lograr un vehículo de ahorro? Porque tienes más vida útil del motor, con un 33%. Ese es el verdadero ahorro. Y ese ahorro es 100 veces el ahorro del combustible. Eso sí le va a interesar al jefe de flota. Y por ende usted, para hacer una buena prueba, usted tiene que entender que tiene que solicitar una unidad representativa de su flota. Es decir, ¿cuál es el año promedio de su flota? Importante, tener una unidad de su año promedio. El sistema de inyección en buen estado, para eso usted tiene que ver el consumo de combustible de esa unidad respecto al consumo de combustible de las unidades de marca y características similares para saber que su consumo es igual o está por encima de ese consumo promedio. Y de esa manera usted sepa que tiene un buen sistema de inyección, que está en óptimo estado. Porque si le entregan una unidad o un inyector que esté goteando, definitivamente ya le malograron la prueba. Luego el mantenimiento al día, por supuesto, aceite, filtro de combustible y filtro de aire, muy importante, ojo con eso. El filtro de aire es muy importante, acuérdense que la cámara, ¿qué ingresa? Aire y combustible, en el caso de los gasolineros, y por supuesto en el caso del diésel, aire que es el que se compresiona. Pero importante el filtro de aire. La limpieza de tanques es una condición muy importante porque si usted le agrega la tecnología y ese tanque está sucio, va a tener problemas con, lógicamente, los inyectores de esa máquina. Es muy probable que la tecnología remueva todas las impurezas del tanque y, por supuesto, eso vaya a los filtros. Los filtros tienen un rendimiento también decreciente y, lógicamente, esa contaminación microbacteriana se come la celulosa de los filtros y finalmente el agua pasa a través del filtro y eso malogra los inyectores. Acordémonos que los sistemas de inyección hoy han mejorado en relación justamente a la inyección y la compresión en la inyección. O sea, ustedes no se imaginan 2.500 atmósferas, 2.500 bares de presión. Eso es equivalente a que, por ejemplo, una dama con un taco 9 se pare en un solo pie sosteniendo 50 bolsas de cemento. Esa es la presión de inyección en la punta del taco 9 de esta persona. Ahora entienda usted que si ingresa una molécula de agua, definitivamente le hace un daño tremendo al sistema de inyección, si no es que desboca la punta del inyector. Y ahora los inyectores bomba son muy caros. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, pues, hacer un análisis de aceite al tercer o cuarto cambio. Les recomiendo, háganlo, solicítenlo con las pruebas que van a hacer y hagan una prueba no considerando la venta de la tecnología a un primer cambio de aceite, no a por ejemplo, no a 8 toncas. Tienen que hacerlo por lo menos para los 4 cambios de aceite hasta demostrar en el cuarto cambio la mejora en la calidad del aceite. Y eso les va a encantar a los jefes de flota. Esa es la venta que se tiene que hacer a nivel de empresa. Luego proyectar estos ahorros de vida útil del motor, que ahí es donde se encuentra el ahorro, y también la reducción en el consumo de combustible que la vamos a lograr con el acondicionamiento de la máquina, con la limpieza y acondicionamiento de la máquina. Para un particular, definitivamente hay que explicarle la tecnología, cómo funciona. Ellos esperan considerar echarle la tecnología y rápidamente obtener el ahorro. No, usted no le puede mentir, usted tiene que decirle la verdad. Mira, nuestra tecnología primero comienza a limpiar y es probable que al inicio no veas el ahorro, pero sí va a estar limpiando y esto va a contaminar el aceite, va a haber más hollín y por ende puedes consumir un poco más de combustible. Inclusive, vamos con el aceite nuevo si es que se puede, y si es que no, aprovechemos el kilometraje que tiene tu aceite todavía, ¿no? Y si puedes, traten lo posible de no llegar hasta el periodo de cambio normal, sino siempre recomiendo un 20% menos al periodo de cambio habitual. Por ejemplo, en autos, si usted cambia a los 5.000 kilómetros, pues inicia con aceite nuevo, cámbielo a los 4.000 en el primer cambio de aceite. ¿Por qué razón? Para que no llegue hasta el punto negativo en el que pueda afectar la cantidad de hollín y el mayor consumo de combustible. Luego tiene que
Por supuesto, verificar que el tanque esté limpio, indicarle lo que va a pasar con el aceite y dónde se va a maximizar el ahorro en el segundo o tercer cambio de aceite. Y por supuesto hay que seguir usando la tecnología porque básicamente a esta persona en particular sí le va a interesar, por ejemplo, prolongar la vida útil del aceite, porque el costo operativo hoy en transporte está muy ajustado y por lo tanto ese tipo de ahorros es considerable, no solamente en combustible, que es el principal ahorro, sino también en lo que son programas de mantenimiento. Y por supuesto, la vida útil del motor. Bien, amigos, yo sigo sosteniendo, tenemos una extraordinaria oportunidad de negocio. Soy un convencido que tenemos una tecnología única, una tecnología que efectivamente es revolucionaria. Tenemos la oportunidad para ganar, para formar la mayor red de distribución en el mundo. Y tenemos un producto único, tenemos un momento preciso, un plan de compensación extraordinario. Y entendiendo bien el producto, ustedes van a poder vender la tecnología. Ustedes van a poder hacer sus pruebas. Yo estoy convencido que si hemos cometido errores es porque básicamente no hemos conocido el producto. Pero si ustedes comienzan a conocer el producto, ustedes se enamoran del producto, ustedes ponen esas ganas de llevar bien sus pruebas, de preocuparse por entender cómo funciona un motor de combustión interna, por entender esta explicación del aceite, téngalo por seguro que vamos a poder demostrar que tenemos la mejor alternativa para solucionar el alto costo del combustible y además reducir los costos operativos y de mantenimiento de la maquinaria, además del cuidado del medio ambiente. Así que, señores, los invito a que sigamos con nuestra empresa, a ponerle ese emprendimiento y esas ganas que definitivamente en el futuro muchos de ustedes vamos a estar en la cima. Y nos vamos a ver porque hoy tenemos esta tremenda oportunidad con las F-Tags y el F-Tonka, que es un producto maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos a nuestro líder oro, Tony Seminario. Gracias, Tony. De verdad, un fuerte aplauso. Gracias por todo ese análisis, ese tiempo que te has tomado en analizar, en hacer esos cuadros comparativos y poder comparar las cifras. Eso nos sirve a todos, a nosotros el corporativo, pues para poder tener siempre las mejores explicaciones para nuestros clientes y a nuestros líderes y socios, definitivamente para siempre tener la información apropiada a la mano para las personas que se interesan en nuestra línea de productos. Muchísimas gracias, Tony. Y bien, mis queridos y estimados socios, pues sin más, en este momento recordarles que mañana tenemos un encuentro muy importante. Mañana tenemos más que un entrenamiento, es una mentoría millonaria. Una mentoría millonaria con nuestro CEO, con el dueño de la empresa, el señor Raúl Serrano, mañana a las 9 de la noche, hora de México, que sería 8 de la noche, hora de Perú, de Colombia, de Ecuador. Tenemos una mentoría millonaria, así que no te puedes perder mañana, y mañana debes estar porque van a haber algunos anuncios muy importantes, algunas promociones para el mes de noviembre, para lo que se viene el pre-lanzamiento de Perú, que va a ser una fiesta. Así que mañana tienes que estar presente porque mañana se van a dar noticias muy interesantes que van a sorprenderte, que van a mejorar aún más el planteamiento y la propuesta de negocio que tenemos. Así que mañana nos estamos conectando nuevamente con nuestro CEO Raúl Serrano en una mentoría millonaria para todos nosotros. Invita a todo tu equipo, invita a todas las personas que quieren ser parte de esta grandiosa oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes que en esta noche se han dado cita acá. Gracias por el tiempo que se toman en desarrollar esta gran oportunidad y este negocio. Bendiciones para cada uno de ustedes, saludos a sus equipos, saludos a todos los países, saludos a los equipos corporativos que están en oficinas trabajando con el cierre de mes de la mano de nuestros distribuidores. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Buenas noches.